entonces vamos a dar inicio. Gracias a los participantes por haber aceptado la invitación. A nombre de la doctora Ivonne Becerra y Carmina Zavala, que es presidenta y secretaria de la sociedad, les damos la más cordial bienvenida. Entonces, iniciamos. Muchas gracias, doctor Gabilondo, por la presentación. Gracias a la Sociedad de Médicos por habernos invitado a hablar de este tema tan controversial. Y bueno, tenemos un tema muy importante que está de moda en los últimos años, que ha sido objeto de mucha controversia, que incluso los health coaches, los influencers se atreven a dar recomendaciones al respecto. Y bueno, hablaremos de esta proteína que es el gluten, que es el archienemigo de los millennials. Y pues aunque nos ha acompañado esta proteína a lo largo de toda nuestra historia, desde que surge la agricultura y nos ha acompañado en nuestra alimentación, pues en los últimos años se le ha atribuido una gran culpa de gran cantidad de enfermedades, no solamente de la enfermedad celíaca. Entonces queremos hablarles de qué sí es enfermedad celíaca, qué no es enfermedad celíaca, cuáles son otros trastornos asociados al gluten. Y para esto les voy a presentar a nuestros expertos del día de hoy, que tenemos a la doctora Alejandra Altamirano Barrera, que es egresada de la Universidad Panamericana, realizó la subespecialidad de gastroenterología en Médica Sur y la alta especialidad de neurogastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y tiene una maestría en ciencias. El doctor Eduardo Cerda Contreras, quien es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es especialista en medicina interna y gastroenterología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tiene una alta especialidad en neurogastroenterología también en el Instituto Nacional de Nutrición y cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas. Y finalmente el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, quien es egresado de la Universidad La Salle, realizó la especialidad de medicina interna y gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y un posgrado de motilidad gastrointestinal en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, y además es un orgulloso padre de 2 hijos, abuelo de 3 hermosos nietos, y tiene un feliz matrimonio de 40 años de duración. Nuestros 3 invitados son de las grandes autoridades en México de neurogastroenterología y bueno, son expertos en este controversial tema. Les invitamos a que vayan pensando en sus preguntas, porque vamos a hacer unas preguntas de generalidades y posteriormente los invitaremos a que todas las dudas que tengan acerca del gluten y del trastorno asociado al gluten puedan resolverse con nuestros expertos, a quienes ojalá que aprovechen mucho. Y bueno, lo primero que quiero preguntarles a la doctora Altamirano, ¿qué es el gluten y qué alimentos lo contienen? Bueno, muchas gracias a la sociedad por la invitación y vamos a empezar el debate y la controversia. El gluten es un conjunto de proteínas que principalmente está compuesta por protamina y otras glutaminas, que recientemente y hace muchos años se ha visto que genera ciertos síntomas, principalmente mediado por una reacción autoinmune que nos platicará más a detalle el doctor Cerda, y se contiene principalmente en el trigo, en el centeno y la cebada, y en algunas avenas, que es algo muy controversial también para platicar más al rato. Exacto. Doctor, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿Cuáles son los trastornos gastrointestinales y otros trastornos que se pueden asociar al gluten o que podemos encontrar asociados a esta autoinflamación o esta inflamación que puede causar esta proteína? Sí, gracias también por la invitación, gracias a todos ustedes. Y pues bueno, el gluten como tal se ha asociado a 3 diferentes patologías. Alergia al gluten es bastante rara, es más común en niños. La siguiente por frecuencia, aunque podría ser la más grave de las 3, es la enfermedad celíaca, que esta es una enfermedad autoinmune, es una enteropatía autoinmune mediada por la presencia del gluten de la dieta cuando tiene contacto a través de ciertos receptores con el sistema inmune y se echa a andar una cascada de inflamación, con liberación de citocinas, activación de ciertas células inmunológicas que eventualmente llegan a dañar la mucosa intestinal, las vellosidades, y esto afectar la absorción intestinal. Por eso podríamos decir que es la más grave de las 3. La frecuencia en México oscila alrededor del 0.6%, los datos que tenemos estimados. Y la otra patología asociada al gluten, que es la intolerancia al gluten, que es más bien, el término actual es sensibilidad al gluten no celíaca, que también está mediada inmunológicamente, pero es más bien por inmunidad innata. Esta es la más frecuente, probablemente sea la que hasta el 10% de las personas podría padecerla. El diagnóstico aquí no hay un marcador como tal, es más de descarte. La celíaca sí tiene un marcador, la alergia sí tiene marcadores. Y bueno, finalmente, nada más dejar el mensaje que no más del 10% de la población realmente podría tener un problema con el gluten.
Doctor Valdovinos, ¿cómo puedo sospechar que mi paciente tenga enfermedad celíaca? ¿Qué síntomas tiene que tener mi paciente? Bueno, es muy importante conocer la epidemiología de la enfermedad celíaca. Yo soy un escéptico de la enfermedad celíaca en México. A nivel mundial se ha estimado que 2% de la población puede tener enfermedad celíaca, pero en Irlanda, en Europa, en el Cono Sur probablemente, pero en México las estimaciones o los trabajos muestran que es una enfermedad muy rara. Entonces, la sospecha clínica es inusual, pero sí hay algunos datos clínicos que orientan a que un paciente puede tener esta rara enfermedad. En primer lugar, pues, sí es una población de riesgo. Es decir, yo tengo pacientes de Chile, de Argentina e irlandeses que tienen enfermedad celíaca. Entonces, en esos casos, en sus familiares, pues ya es una población de riesgo en donde altamente debemos de sospechar la presencia de la enfermedad. Pero los síntomas que pueden caracterizar a esta enfermedad desde el punto de vista digestivo, fundamentalmente se pueden confundir con síndrome de intestino irritable. Es decir, son pacientes que pueden tener diarrea, pueden tener estreñimiento o pueden tener, en casos ya avanzados, datos de esteatorrea o de malabsorción intestinal. Pero hay otra serie de síntomas que se han atribuido a la enfermedad celíaca, como es la presencia de anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro, la osteoporosis, pero también otras manifestaciones que pueden ser neurológicas. Esto que describen los gringos del foggy mind, o esto de simplemente síntomas neurológicos inespecíficos, o neuropatías verdaderas, o ataxias inclusive, y estos también pueden ser manifestaciones de la enfermedad celíaca. Y bueno, ya en casos ya de enfermedad mucho más avanzadas, pues pueden tener complicaciones serias como pueden ser intussuscepciones intestinales, etc. De tal manera que el espectro de la enfermedad es sumamente amplio y se requiere una gran acuciosidad clínica para sospechar la enfermedad. Y bueno, en pediatría, si hablamos de pediatría, pues aquí tenemos varios pediatras. El niño que no crece o que tiene una curva lenta de crecimiento pudiera ser también un candidato a sospechar la enfermedad celíaca, ¿no? Doctor Cerda, pues ya vimos que es un amplio espectro de síntomas, incluso algunos hablan como de este iceberg de síntomas, ¿no? El paciente que tiene diarreas es el paciente típico, pero tenemos toda una serie de síntomas. ¿Cómo puedo diferenciar la enfermedad celíaca de otros trastornos de sensibilidad al gluten, no celíacos? ¿Qué algoritmo tengo que hacer en mi paciente? ¿Qué estudios le tengo que hacer? Sí, claro, incluso diferenciarlo con otras patologías orgánicas o funcionales, como intestino irritable, como decía el doctor Valdovinos, se pueden confundir. A veces el paciente tiene diarreas leves, distensión abdominal y lleva varios años diagnosticado con intestino irritable y es más probable que sea intestino irritable. Pero también es cierto que entre los pacientes con intestino irritable la proporción de enfermos celíacos es un poquito más alta, justo por esta, pues, a lo mejor indicación de los propios síntomas. Se habla de que los pacientes con intestino irritable podrían tener hasta 3%, sigue siendo muy poquito, pero es varias veces más que población general la frecuencia de esta enfermedad. Entonces, decía hace un rato que sí hay marcadores. Prácticamente todas las enfermedades inmunológicas autoinmunes tienen un marcador basado en anticuerpos y la celíaca no es la excepción. Entonces, tenemos una serie de anticuerpos donde los más importantes, los más clásicos son los antitransglutaminasa, seguidos por ahí de las gliadinas deaminadas, que no en todas partes hacen. Aquí en Micasur sí tenemos las deaminadas, que son las útiles, y algunos otros como los antiendomicio, que yo lo que he visto es que en México no sirven mucho. Eso probablemente sea por un tema de que son operador dependiente, se basan en fluoroscopía, en inmunofluorescencia, y los otros sí son por ELISA. Entonces hay un aparato que te va a dar el valor y punto. Pero luego hay problemas también hasta de valores de corte. De repente tenemos elevaciones muy discretas que probablemente no sean significativas, ¿no? Y los valores de corte han ido cambiando. Pero bueno, hay un marcador inmunológico que son los anticuerpos. Esa es la primera forma en que tenemos de ir separándola de otras causas, ¿no? Entonces, si los anticuerpos son negativos, pues probablemente el paciente no es celíaco, siempre y cuando, y esto es otro dato bien importante a tomar en cuenta cuando está uno ante la sospecha de esta enfermedad, el paciente tiene que seguir comiendo gluten de forma habitual.
Si ya llevan un tiempo que lo suspendieron, estas pruebas diagnósticas pierden rendimiento, entonces confunden más los resultados de lo que podrían ayudar. Entonces, lo ideal es que el paciente no haya dejado de comer gluten y se someta a estas pruebas. Y ya la biopsia, que viene en un segundo tiempo, si es que no se había hecho por otra razón, a lo mejor se empezó a estudiar por ferropenia, de repente tenemos primero una biopsia clásica con alteraciones sugerentes y entonces ya vamos a pedir el anticuerpo. Pero estrictamente se requieren los dos criterios, que luego es una fuente de mucho error. Yo tengo muchos pacientes sobrediagnosticados como celíacos, mal diagnosticados por una biopsia. No, es que la biopsia tenía linfocitosis y atrofia y entonces ya me dijeron que soy celíaco y nunca hicieron los anticuerpos. Y es más probable tener una patología asociada a bacterias que a gluten. Exacto. Quisiera preguntar si alguien del público tiene alguna pregunta, ha tenido experiencia con algún paciente con enfermedad celíaca o alguna duda de diagnóstico. No. Si no, Aquí algo… Quisiera preguntarle a la audiencia, ¿quiénes de ustedes tienen pacientes celíacos en su consulta? ¿Cuántos, Rafael? 1. ¿y cómo se le hizo el diagnóstico, doctora, a ese paciente? Este paciente se nos está parado. Te oímos. Este paciente llegó originalmente por hipocalcemia, por deficiencia de vitamina D. Ya a la hora de hacer los análisis tenía datos de mala absorción y llegamos a la conclusión que tenía enfermedad celíaca. Pero fue por tetania hipocalcémica. Y ya se le hizo la endoscopía, atrofia y luego anticuerpos positivos. Y aquí algo importante es, el doctor es endocrinólogo, entonces saber que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 pueden tener más frecuencia de enfermedad celíaca, entonces sospecharlo también en esos pacientes para poderles hacer los estudios de manera pertinente, ¿no? Lo mismo el doctor Gabilondo, hay pacientes que se manifiestan con infertilidad o con otros trastornos y son los foquitos que nos tienen que llamar la atención y decir quizás pueda tener otra enfermedad asociada y descartar la enfermedad, ¿no? Sobre todo si tiene síntomas gastrointestinales que no se han explicado por otras causas. Rafa, ¿y tu paciente respondió a la dieta sin gluten? Sí, lo malo es que perdí el seguimiento, ya tiene bastante tiempo que no va a la consulta, debe estar con alguien de gasto, afortunadamente, porque darle vitamina D ya se acababa mi problema. No sé si puedo hacer una pregunta ahorita o después. No, sí, doctora, adelante. Sobre todo para la audiencia, porque algunos influencers, como bien lo he dicho, han estado diciendo que para prevenir hipotiroidismo debes de cesar el consumo de gluten. ¿Qué opinan ustedes de esto? Claro que no. No, bueno, y Djokovic dice que para ganar los Grand Slams tienes que dejar de comer gluten, ¿no? Digo, aberraciones como esas existen, ¿no? Y él no es celíaco. Él no es celíaco, claro. Aquí yo creo que es un poco tocar el tema del paciente que llega pensando que es celíaco, ¿no? O que tiene alguna hipersensibilidad al gluten. Incluso a veces caemos en el mal diagnóstico de decir puede ser que el paciente tenga enfermedad celíaca. Si no tenemos la clínica, los anticuerpos, la biopsia, o sea, ser muy cuidadosos con el diagnóstico para poder dejar una dieta libre de gluten al que realmente se la tenemos que dejar, porque eso es un tema también muy controversial. Si al paciente le quitamos el gluten, no va a tener ningún beneficio si no es realmente celíaco o hipersensible. Exacto, ¿no? Incluso puede ser nutritiva una dieta sin gluten o comer productos sin gluten, porque está de moda también comer pan sin gluten, todo sin gluten y termina siendo más dañino. De hecho, justo el tema de la dieta es algo eso sí es muy controversial, porque además de ser una moda, se convirtió en una paranoia y ahora está hasta satanizado el gluten, ¿no? Y pues la verdad es que 10% por mucho de la población tendría que tener algún tipo de restricción con gluten. Pero más que eso, se ha demostrado incluso por ahí en estudios que pacientes que dejan de comer gluten pensando que es una dieta más sana, pues sí quitas muchos carbohidratos, pero los terminan sustituyendo por otras harinas, luego hasta les llama síndrome metabólico. Puede subir el colesterol, todo ese tipo de alimentos. Entonces, primera recomendación es eso, ¿no? Una dieta sin gluten, si no es necesaria, pues no es bueno indicarla, ¿no? ¿A quién sí le podemos indicar una dieta sin gluten, doctor Valdovinos? Que a lo mejor no solamente tenga enfermedad celíaca, pero a quién sí que diga, tengo esta sensibilidad al gluten no celíaca, ¿qué molestias tiene que tener este paciente? ¿No es más bien una alteración o una intolerancia a FODMAPs?
se puede confundir. Es exacto, o sea, hay que tomar en cuenta que el gluten es un FODMAP, o sea, es un carbohidrato fermentable. Entonces, todos los alimentos que contienen gluten eventualmente pueden fermentarse por la microbiota intestinal y producir síntomas. Entonces, la pregunta que les hice a la audiencia es para destacar que es muy poco frecuente esta enfermedad en nuestro país y por lo tanto yo me enfrento en la clínica más a tratar de quitarle de la cabeza al paciente que tiene enfermedad celíaca y que puede comer gluten, a realmente diagnosticar una enfermedad celíaca. O sea, es lo contrario en este caso. Múltiples pacientes que lo que tienen es síndrome de intestino irritable son intolerantes a los carbohidratos, que puede ser la lactosa, que pueden ser las leguminosas, pueden ser las crucíferas, pueden ser los oligogalactosacáridos, etcétera, etcétera, y no tienen realmente una enfermedad celíaca o una alergia al gluten. Entonces ese es el caso clínico más frecuente al que nos enfrentamos en la clínica. Entonces, un paciente que llega con historia de síntomas, él se quitó voluntariamente o por la información en redes sociales, etcétera, se quita el gluten y dejó de comer gluten y según él mejora, ese es un caso de difícil diagnóstico. Y aquí lo que yo hago, y sí me gustaría compartir qué hacen ustedes, si un paciente ya lleva meses sin tomar gluten, pues no nos va a servir los anticuerpos y no nos va a servir la biopsia. Entonces, ¿qué otro procedimiento hacemos aquí? Lo que se recomienda es hacer el HLA DQ2 o DQ8, y si este es positivo, entonces lo que se recomienda hacer es un reto con gluten. Entonces el paciente debe comer por lo menos 2 rebanadas de pan todos los días durante 14 días y si desarrolla síntomas, hacerle biopsia. Si no desarrolla síntomas, debe de seguir comiendo gluten por lo menos durante 8 a 12 semanas y después hacer la biopsia o en su caso anticuerpos. Y este es el caso que realmente nos enfrentamos en la consulta. Desafortunadamente la determinación de los HLA no son baratos, creo que cuestan alrededor de 8,000 pesos aquí en Médica Sur, entonces no son pruebas económicas y hay que tener mucho cuidado. Y en relación a tu pregunta, yo restringo el gluten en los pacientes que tienen síntomas de síndrome de intestino irritable como parte de la dieta baja en FODMAPs, pero no por enfermedad celíaca o por alergia al gluten o por sensibilidad al gluten no celíaca, sino más bien porque tienen síntomas de intestino irritable. Exacto. Doctor Gabriel. Sí, creo que lo que más vemos en general, el gremio médico, pues es lo que es la colitis o bueno, el trastorno funcional digestivo, eso es muy frecuente. Pero de ahí cuántos están mal diagnosticados y que pudieran entrar como intolerantes pues a esta enfermedad, ¿no? Entonces creo que tiene que entrar en el terreno del experto, que es el gastro, pero yo creo que también dentro de los gastros no creo que manejen muy bien este tema. O sea, tiene que ser de una subespecialidad, o sea, de problemas inflamatorios intestinales, porque me llama la atención que la prevalencia es baja y hay toda una moda y hay una industria detrás que se ha vuelto un negociazo en restaurantes, en el súper, ¿no? Entonces, pues algo no cuadra, ¿no? No está bien. Ahora, el diagnóstico pues es difícil de hacer y se requieren de pruebas pues, muy especiales, muy particulares, se necesita estudio pues, de endoscopía y demás, como lo están mencionando. Entonces, no es raro que lleguen los pacientes a la consulta con estudios generales y veamos que tiene anemia, ¿no? Que puede ser ferroténica o que puede ser por deficiencia de vitamina B12 y demás. ¿Cuántos de esos realmente se estudian, ¿no? O se interrogan de forma adecuada y que pudieran tener pues, un problema real? Ahora, la doctora Altamirano mencionaba
que nosotros llegamos a ver pacientes con infertilidad, sí, efectivamente, pero ¿cuántos de esos pacientes pues, los abordamos realmente como debe de ser para descartar un problema, ¿no?, que esté condicionando a este trastorno? Pero hay muchas especialidades involucradas en torno a esta enfermedad. Sí, cuando realmente es el diagnóstico de enfermedad celíaca, sin duda hay un gran espectro de manifestaciones. Doctor. ¿Qué tan específica es la biopsia intestinal? Y porque habitualmente el patólogo reporta, jamás podrá decir es probable, pero muchas veces no tiene datos relacionados específicamente con y la utilidad es muy baja, a veces dependiendo del patólogo. Esto es un tema muy importante porque incluso para el diagnóstico de enfermedad celíaca, el patólogo no puede poner enfermedad celíaca, ¿no? Porque no tiene los anticuerpos. Tendría que tener el contexto clínico, tendría que tener el valor de los anticuerpos y saber las manifestaciones que tiene el paciente. Y dentro de la biopsia hay grados de afectación. Si tiene atrofia de vellosidades y el grado de atrofia de vellosidades, si tiene hiperplasia de las criptas. Entonces, si son, incluso si solo tiene linfocitosis aumentada, pues primero tenemos que descartar otras patologías, como bien lo dijo el doctor Cerda, ¿no? Si es sobrecrecimiento bacteriano, si tiene una infección por giardia, o sea, lo primero es descartar otras causas. Entonces, como tal, el patólogo es difícil que pueda decir, son hallazgos que sugieren o hay que descartar de acuerdo a la clínica una enfermedad celíaca, pero él no puede poner un diagnóstico definitivo como tal. Exacto. Y no debemos hacer asunciones diagnósticas, pero además tampoco dietas ni establecerlo tan solo con la biopsia, ¿no? Ya lo comentaba justo el doctor, que es necesario todo este algoritmo. Si tiene atrofia, que no es poco frecuente que nos reporten atrofia y linfocitos intraepiteliales, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Y yo les quiero preguntar, ¿no es tampoco poco frecuente que además de las biopsias alteradas lleguen los pacientes con un estudio de 10 páginas de intolerancias alimentarias y me salió que soy alérgico al gluten y al huevo y ya dejé todo? ¿Qué tanto confían en estas pruebas? Seguramente que les llegan frecuentemente estos pacientes. ¿Qué hacemos con esos pacientes que además les creen 100% a estas pruebas? Sí, hablas del panel de alergias basado en IgG. Yo les digo que lo agarren y lo usen de hojas recicladas, porque realmente no sirve de nada. Y bueno, a propósito del comentario del doctor, creo que es muy pertinente el hecho de que el diagnóstico tiene que estar bien sustentado, porque esto es bien común. Yo decía hace un rato, muchos pacientes que yo soy apasionado de la enfermedad celíaca, tengo un especial sesgo y de hecho tengo bastantes pacientes, yo creo que debe tener unos 20 pacientes con la enfermedad celíaca, pero tengo un sesgo de referencia. De hecho, la mayoría no los diagnostiqué yo, me llegaron, que los diagnosticó el neurólogo o que alguien más ya le había pedido los estudios y tenía una biopsia y los anticuerpos y me llegan. Y de hecho, mi primer abordaje, a diferencia de lo que pudiera parecer, lo que pudiera pensar el doctor Baldovinos, yo soy muy escéptico. Yo cuando me llega un paciente, dicen que soy celíaco, hasta no tener, a ver, ¿dónde están los anticuerpos? No, que hasta ahorita no te lo podemos decir. Yo voy a ver qué hacer el reto, voy a ver qué hacer cosas. Entonces, no, mira, si traes los anticuerpos, si traes las biopsias, aquí tengo los criterios que están bien establecidos. Bueno, tú sí eres, y yo creo que 1 de cada 10 que me llega diciendo que es celíaco, solo 1 de cada 10 sí lo es. Les llamo yo pseudocelíacos a los demás, porque aparte se lo creen y realmente el gluten y demás. Pero bueno, este asunto de la biopsia, incluso entre gastroenterólogos se diagnostican por la biopsia. Es más frecuente otra enfermedad que también no es tan, tiene mucha poca credibilidad, que es el espurio tropical. Todavía es más frecuente que la enfermedad celíaca y las biopsias son indistinguibles. Los síntomas son indistinguibles. Uno tiene anticuerpos, otro no, uno tiene más bajo el hierro, otro más baja la B12, pero incluso estos parámetros bioquímicos no son 100% de una u otra enfermedad. Pero el patólogo normalmente sí lo hace bien. Él pone compatible con, y el clínico es el que malinterpreta compatible con igual a. Yo digo al paciente, compatible significa puede ser o puede no ser. Todavía patólogos un poquito más especializados que si te ponen estos datos podrían sufrir la presencia de enfermedad celíaca, pero habrá que completar con anticuerpos y estas otras posibilidades habrá que descartarlas. Entonces sí es bien importante que la biopsia no es específica. ¿Alguien más hace una pregunta del público, doctor? Sí, ahora, ¿qué enfermedades serían las con las que tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? Porque si ya vimos en biopsia, el que la biopsia no es específica, es decir, cuando a mí me reporta probable enfermedad celíaca,
¿qué enfermedades gastroenterológicas tendrían que descartarse desde el punto de vista histopatológico? Pues es una lista muy larga, ¿no? Y Pero las más frecuentes. infecciones gastrointestinales, como ya se mencionó, es la primera. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que puede ocurrir inclusive en pacientes con intestino irritable, sumamente frecuente. Ojo, los medicamentos, el olmesartán, que por cierto fue un mexicano quien describió que el olmesartán puede dar un cuadro muy parecido, sobre todo histopatológico, a la enfermedad celíaca. Las enfermedades inflamatorias del intestino, la enfermedad de Crohn, las deficiencias inmunes primarias pueden dar un cuadro similar. Y, en fin, hay muchas otras enfermedades que pueden dar un cuadro histopatológico muy parecido. Y por otro lado, en términos, eso en cuestión histopatológica, y en cuestión de serología, pues tenemos falsos positivos o falsos negativos también en la serología. Y los falsos positivos pueden ser también enfermedades inflamatorias o autoinmunes, o sea, marcadores de anticuerpos antitransglutaminasa positivos también pueden dar falsos positivos. Falsos negativos también pueden ocurrir, o sea, biopsia positiva o compatible con, pero con anticuerpos negativos. Pero ya tenemos herramientas que nos pueden orientar más hacia estos casos difíciles o conflictivos, ¿no? Entonces, en caso de una serología positiva en un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, ¿cómo descartar si es un falso positivo o negativo? Bueno, pues tenemos que hacer biopsia o podemos hacer los antígenos de histocompatibilidad DQ2 o DQ8, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo con los que son falsos positivos, ¿no? Se puede hacer este tipo de abordaje. Entonces, sí hay manera de distinguir un cuadro del otro. Y finalmente, la respuesta o ante la gran duda, pues es la respuesta a la dieta sin gluten, que eso es parte del diagnóstico en forma definitiva, ¿no? Un paciente que tiene enfermedad celíaca va a responder a la dieta sin gluten, ¿no? Ale, y en relación con esto, doctor. A veces hay pacientes que uno les da la dieta baja en gluten, mejoran y después se les olvida y no vuelven a presentar diarrea. No es celíaco. No es celíaco. No es celíaco, sí. Pero tal vez sí, cuando vemos este tipo de pacientes, ¿y qué pasó? No, pues mejoré después de la dieta baja en gluten. Ahí seguramente uno no era celíaco, definitivamente, y algo pasó, le dio una infección y después se quitó y otra vez volvieron a crecer las vellosidades y se restauró la flora intestinal, pero no es celíaco. No es infrecuente que pase eso. No es infrecuente. Eso es lo más común. Oye, Ale, y en relación con la dieta sin gluten, en los pacientes celíacos, ¿qué pasa si el paciente en verdad celíaco no sigue una dieta sin gluten, estrictamente sin gluten? Eso es algo importante porque vienen las complicaciones de un paciente que en realidad tiene enfermedad celíaca y sigue exponiéndose al gluten. Entonces, finalmente se perpetúa una respuesta inflamatoria importante y vienen las posibles complicaciones, ¿no? Dentro de las cuales se han mencionado el linfoma, el adenocarcinoma, aunque es menos frecuente, y lo más importante pues es una mala absorción de micronutrientes que terminará en anemia y en deficiencia de vitamina B12, vitamina D, y eso nos llevará a osteoporosis, y entonces se hace una cadena de complicaciones donde creo que el mensaje más importante es a quienes realmente le damos una dieta libre de gluten. Y como dijo el doctor Valdovinos, si un paciente llega con la idea que es celíaco, demostrarle que no es celíaco, ¿no? Llegar a un acuerdo de decir, a ver, si eres, te voy a tratar como se debe, pero si no eres, tenemos que ver qué está pasando en realidad. Sí, ¿y cómo los convencemos de que no son celíacos? Eso es una labor difícil. Sí es difícil, porque digo, muchos se lo creen, ¿no? El pseudocelíaco, pero totalmente de acuerdo con lo que todos hemos dicho aquí. Hay que convencer, lo primero que tenemos, hay que demostrar que no eres celíaco, o sea, no eres celíaco hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, por pura probabilidad.
Entonces, si el paciente está sin comer gluten y no quiere comerlo, porque hay quien no está dispuesto, hacemos una prueba genética. Si la prueba genética es negativa, prácticamente la posibilidad de que sea celíaco es prácticamente nula, porque se requieren estos dos genes que son de predisposición genética. Si se tienen los genes, volvemos al principio, porque puedes o no tener la enfermedad. O sea, los pacientes celíacos tienen estos dos genes, DQ2 o DQ8, pero esos dos genes están en el 40% de la población. Y solo el 3% de ese grupo son los que van a tener la enfermedad. Entonces, de nuevo, la mayor parte que tienen los genes probablemente no lo sean, pero bueno, ahí están los celíacos. Entonces, si la genética es negativa, sí le puedes decir al paciente, tú no eres celíaco, no puedes tener celíaca, si no quieres comer gluten, ya es por decisión propia, está bien, pero no es porque realmente tengas una indicación médica por un riesgo mayor a nivel de intestino. Si te sale positiva la genética, hay que hacer el reto. O hay pacientes que desde el principio están dispuestos a hacer el reto, si quieren tomar sus vacaciones de gluten. Entonces yo prefiero, oye, si estás dispuesto a hacer el reto, vamos a hacerlo. Incluso yo me voy 4 semanas, 6 semanas para tener más elementos, es decir, hasta los anticuerpos. Y si son negativos y prácticamente no tuviste para ese momento mayores síntomas, pues estás descartado, ¿no? Y ya ni siquiera, muchas veces ni siquiera les vas a hacer la biopsia si el anticuerpo está negativo. Entonces sí depende mucho de eso, pero hay que llevarlos al punto donde los necesitas tener para que hagas el diagnóstico de forma certera y lo convenzas de que no es. Y si sale que sí, bueno, ya, ahí sí va a caer la dieta como es, la endoscopía, el seguimiento, todos los nutrientes, pero ya pues serán los menos pacientes, porque efectivamente es una enfermedad todavía bastante rara en nuestro país. Si bien es cierto que las enfermedades autoinmunes han ido aumentando, y quiero traer nada más brevemente a colación un ejemplo muy puntual. Y no sabemos qué tanto después de COVID, pero ya hay estudios que dicen que la autoinmunidad se va a elevar un poquito más, yo no diría disparar, pero sí va a subir. Gastritis crónica autoinmune, estamos viendo más gastritis crónica autoinmune, pero la tienes que sospechar y la tienes que medir. Si no haces anticuerpos no vas a hacer diagnósticos. La celíaca es exactamente lo mismo, hay que hacer anticuerpos por lo menos. Exacto. ¿Y doctor? Si entendí bien lo que comentó ahorita, para mi siguiente pregunta, 40% de población abierta pueden tener intolerancia al gluten, estos genes que usted menciona. No tienen HLA, DQ2 o DQ8. Ok, aún así. El 40% de la población lo tiene. Sí. Lo que dijo Eduardo es que si hay la duda de un paciente que no está consumiendo gluten y en su cabeza dice que él es celíaco, si hacemos HLA DQ2 o DQ8 y es negativo, o sea, el valor predictivo negativo de los HLA es del 100%. Entonces a ese paciente sí le podemos decir, tú no tienes enfermedad celíaca. Lo contrario no se puede. Sí, porque la pregunta era, aún así, con esta disminución, obviamente es que 40% dentro del punto de vista pediátrico es muchísimo. Si hacemos tamices metabólicos para diagnosticar enfermedades que vemos muy poco, como la fenilcetonuria, otras cosas, pues esto es como para hacer un tamiz abierto en población. Esa es la pregunta, pero independientemente de que es mucho menos, en otros países se pueden conseguir tiendas especializadas en dietas para gentes de gluten. Sé que ustedes tienen ya su cartabón de recomendaciones y que ya en las tiendas abiertas puede haber cierta oferta de pan, pastas sin gluten, pero ¿hay alguna tienda especializada o cuál es la recomendación así directa al paciente? La recomendación directa al paciente es que tiene que verlo, el paciente que tiene de verdad y es enfermo celíaco, que en mi consulta de casi más de 35 años, tengo 3 pacientes celíacos demostrados, 3. El doctor Cerda tiene 20, a mí me gustaría verlos, todos sus expedientes. 3 pacientes, de los cuales 2 son chilenos y 1 es irlandés. No he visto todavía ningún mexicano celíaco en mi consulta. A esos pacientes los tengo que mandar con una nutrióloga especialista en enfermedad celíaca, porque hay muchísimos alimentos que tienen gluten, hay muchísima contaminación, sobre todo en los restaurantes, o sea que se contamina la dieta con productos que tienen gluten,
Y esa es la recomendación. Ya la nutrióloga les dirá qué tiendas o cuáles son confiables para que consuman productos sin gluten, ¿no? Y bueno, hay asociaciones de pacientes celíacos, etcétera, etcétera, que son de ayuda para los enfermos, ¿no? Incluso hay muchos productos que ya tienen en las cajas marcadores donde se puede ver el trigo y lo tienen tachado, pero siempre la recomendación es que uno, que los vea la nutrióloga clínica, y la otra es que revisen las cajas y los productos, porque a veces sí tienen ciertas cantidades de gluten y les va a dar una reacción inmediata. Nada más que quiero sí ser muy claro con el tema del HLA, porque sí se puede prestar a confusión. Existen el HLA-DQ, que pertenece a los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, tiene 9 haplotipos distintos, del 1 al 9. Solamente 2 de esos, el 2 y el 8 específicamente, son los de riesgo para tener enfermedad celíaca. Entonces, una predisposición genética que no te hace enfermo, te da el riesgo como muchas otras patologías genéticas, la misma, ya se fue el doctor Vidal, pero la misma diabetes tipo 1, hay ciertos genes que se sabe que te aumentan el riesgo de autoinmunidad y vienen en bloque. Entonces, más o menos, y eso es por estudios en mexicanos, 24% de los mexicanos tenemos HLA-DQ8, en uno de los 2 alelos heredados por papá o mamá, y 16% de Q2, por eso hablo de un 40% entre los dos. Pero eso es solo tener los genes, eso no te hace enfermo. Ahí está el riesgo, y en ese grupo decía que pueden ser los celíacos, es hasta 3% de este grupo con estos genes. En el otro 60% que no tiene ninguno de estos genes, el 0% de celíacos. Por eso es que nos ayuda a hacer como este primer paso cuando el paciente no quiere hacer el reto, ¿no? Básicamente eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Doctor? Doctor Gabriel. Es decir, con este tipo de enfermedades autoinmunes, el COVID-19 a veces se manifiesta por diarrea. Y pacientes post-COVID, ¿ustedes tienen algunos datos de cuáles serían las alteraciones histopatológicas de este tipo de pacientes? Bueno, dan muchas alteraciones gastrointestinales porque hay cierto tropismo del virus hacia las células del Pero intestino. no hay nada específico para COVID-19. Hay algunos estudios que un día platicábamos justo el doctor Cerda y yo sobre 2 patologías particularmente en tubo digestivo. No es enfermedad celíaca porque enfermedad celíaca necesariamente tiene que tener estos genes, pero sí se ha visto un incremento ligero por lo menos en gastritis autoinmune y en colitis ulcerosa. Son las que hemos visto un poco y se ha documentado algunos casos que están asociados a eso, pero no quiere decir tampoco que si les dio diarrea por el COVID-19 van a desarrollar necesariamente algo de esto. Lo que puede pasar también son alteraciones de la microbiota, sobrepoblación, no sé cuál ha sido su experiencia, doctores. Van a haber cambios secundarios a la diarrea, ¿no? Pero no específicamente algo como enfermedad celíaca. Exactamente. Sí, como COVID largo, que es el problema que todavía no sabemos qué síntomas van a seguir dando. Es curiosidad, y teniendo 4 gastroenterólogos, pues lo que sí se ha demostrado es mayor frecuencia de trastornos de la interacción cerebro-intestino post-COVID, es decir, se ha demostrado una mayor frecuencia de dispepsia y una mayor frecuencia de síndrome de intestino irritable. Como ustedes saben, el síndrome de intestino irritable, una de sus fisiopatologías es la infección gastrointestinal. O sea, el síndrome de intestino irritable se puede desarrollar después de una gastroenteritis por giardia, por virus, por bacterias, por otros parásitos. Y se ha demostrado que también después del COVID se puede desarrollar el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces, sí hay estudios en México y hay estudios a nivel mundial en donde se ha demostrado un discreto incremento de dispepsia y síndrome de intestino irritable asociado al COVID. Creo que hasta la fecha no se ha demostrado una mayor frecuencia de enfermedad celíaca ni de otras entidades. No sé si colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa, sí. Entonces, pero lo que sí se asocia es trastornos funcionales digestivos, ¿no? Gracias. Lo que pasa es que aquí tenemos gente, o sea, Eduardo está sesgado con la enfermedad celíaca e Ilse con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, son entidades que son poco frecuentes en nuestro país, gracias
a Dios el gen azteca es resistente a este tipo de padecimientos, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente sí estamos viendo un incremento en estas enfermedades de origen multifactorial, ¿no? Gracias. Doctor Gabilondo tenía una pregunta. Sí, dos preguntas. Si hay antecedentes, ¿es conveniente estudiar a la familia, aunque estén asintomáticos? Esa es una. Obviamente hay que separar aquí la población pediátrica de la población adulta, ¿no? Que no va a ser igual y las manifestaciones no van a ser iguales. Y la otra pregunta es, ¿en qué casos se requiere de tratamiento farmacológico para esta enfermedad? Pues sí, las manifestaciones en niños y en adultos son distintas, como las comentó el doctor, pero cuando hay un antecedente familiar en primer grado, ahí estás obligado a descartar la enfermedad en las siguientes generaciones, tengan o no tengan síntomas. Y ahí lo que se hace y está indicado por guías es el HLA. Antes de empezar por los anticuerpos o por las biopsias, lo primero es hacer un HLA y entonces se mueve al algoritmo como habíamos mencionado. Sí, porque, o sea, una persona, lo diagnosticas, tiene 2 hijos, por ejemplo, ¿no? Normalmente es un gen de riesgo, aunque hay pacientes que pueden tener los 2 alelos, o sea, doble carga, un HLA-DQ2 y otro HLA-DQ2, bueno, ahí se a fuercita, todos los hijos heredaron uno de los dos y por pura herencia mendeliana tienen el riesgo. Y entonces ahí cuando ya sabemos si sí tienen el gen, y nada más es como escrutinio, eso no los hace enfermos, insisto, pues a esos pacientes habría que estarlos siguiendo cuando tengan síntomas de sospecha con anticuerpos. Por otro lado, el hijo o el hermano de un paciente celíaco, que más o menos se sabe que es el 10% de las familias, o sea, incluso esta enfermedad genética, sí, como dice el doctor Olivinos, es muy infrecuente, incluso entre familiares, 1 de cada 10 familiares lo va a tener, no es como que, ya yo tengo y toda mi familia, muchos pacientes dicen, doctor, pero en mi familia no hay nadie. Bueno, pues probablemente tú vas a ser el primero o por ahí hay uno escondido entre muchos, o sea, aún así es muy poco frecuente entre familiares. Pero el familiar que no tiene ninguno de los 2 genes, como platicamos, pues ya no lo tienes que volver a seguir porque él no le va a poder dar celíaca nunca, ¿no? El otro punto es lo de la edad. Originalmente se hablaba que era una enfermedad en niños, pero la verdad es que la estamos viendo mucho en adultos. Lo que sí es cierto es que a mayor edad del paciente es mucho menos la probabilidad de tenerlo. Entonces, arriba de los 50 años baja mucho y arriba de los 70 es casi un garbanzo de olivar. Yo el año pasado diagnostiqué una paciente de 70, que yo me fui petespaldas, dije, no puede ser celíaca y con los anticuerpos altísimos y no lo creía. Este año, a principio, un señor de 82 años, celíaco, que también jamás va a ser celíaco, y bueno, en base a anticuerpos y biopsia. Y la semana pasada me llegó otro paciente de 50 y tantos, arribita 50, entre 50 y 60, igual me empezó a platicar, le dije, no vas a ser celíaco, está pensando, saben los anticuerpos en 300, que es de los más altos que he visto, la biopsia compatible, pues ya no me queda más que decirle, pues es que aquí está, o sea, no es que yo te lo esté diciendo, ya venías con el diagnóstico, ¿no? Pero sí son pacientes, pues así, garbanzos de oliva. Entonces, sí es más probable, mientras más joven la enfermedad, y es donde debemos tener el mayor índice de sospecha para pedir anticuerpos. Y si son negativos, porque luego ya empieza a ver, ¿no?, que si los seronegativos, la verdad es que la mayoría de los pacientes que tienen sintomatología y que son celíacos van a tener anticuerpos positivos mientras estén comiendo gluten. Si el anticuerpo es negativo, los dejamos en paz. No es celíaco hasta no demostrarlo. Y en cuanto al punto del tratamiento farmacológico, no hay. O sea, la realidad es que el único tratamiento que está descrito es la dieta libre de gluten. Empiezan que sí les sirven los probióticos, que sirven otros medicamentos, pero la realidad es que el tratamiento farmacológico no existe. El tratamiento real es una dieta libre de gluten. Y el abordaje diagnóstico en los niños y en los adultos sí es un poco diferente, porque incluso en las últimas guías se propone que en niños no seamos tan invasivos y no hagamos biopsia, a menos de que esté sumamente indicado, pero los cortes de los anticuerpos son distintos. Si el chiquito tiene arriba de 10 veces el valor normal de anticuerpos antitransglutaminasa IgA, prácticamente te quedas con un diagnóstico certero y no le haces cosas más invasivas, ¿no? Cosa que en el adulto pues, puede ser muy diferente. Bueno, sí hay intentos farmacológicos, ¿no?, en investigación. El abordaje es muy interesante porque
se han diseñado enzimas de administración oral que permiten digerir la gliadina y hacerla menos inmunogénica. Los resultados no son muy satisfactorios. El otro abordaje es un medicamento muy interesante que es el larazotide, que es un inhibidor de la sonulina 1, esta proteína de unión intercelular, que lo que hace este fármaco es que hace que el intestino sea menos permeable a la gliadina y por lo tanto menos inmunogénica. Hay por lo menos 5 ensayos clínicos controlados, resultados que mejoran los síntomas, pero aún no son concluyentes. Y luego están inhibidores de la transglutaminasa, o sea, ya fármacos que directamente inhiben la transglutaminasa, que es la que diamina la gliadina y se hace inmunogénica. Tampoco han resultado ser muy alentadores. Y obviamente también se han utilizado los fármacos que se utilizan en la enfermedad inflamatoria intestinal, como budesonida, como vedolizumab, y que tampoco han demostrado ser de gran utilidad. De tal forma que pues, son intentos interesantes, pero realmente no hay una eficacia significativa con estos fármacos. Y lo más interesante en un abordaje inmunológico, que es hacer una vacuna con péptidos específicos de la gliadina, con el objeto de ir desensibilizando al paciente, cosa que hacen los alergólogos en muchas situaciones de alergias. Y parece ser que hay resultados satisfactorios con esta vacuna, entre comillas, de estos péptidos de la gliadina, que esto se ha desarrollado en Europa y con resultados algunos promisorios, pero la realidad es que el tratamiento sigue siendo la dieta libre de gluten. Doctor Salvat. Sí, complementando lo que dice el doctor Valdovinos, la larazotide es un fármaco muy interesante, pero incluso este fármaco no va sin dieta, o sea, no es que se sustituya a la dieta. Entonces, ha demostrado que disminuye los síntomas en pacientes que tienen persistencia de algunas molestias a pesar de la dieta, porque a lo mejor apenas la están empezando a entender, a llevar bien, pero son de apoyo, no va a sustituir la dieta. Ahora, hay un grupo muy particular de pacientes que son raros entre los raros, ahí sí yo he visto uno en toda mi vida, que son los celíacos refractarios. Y el que vimos falleció era el director de Celíacos de México, que por cierto se quedó Tere Rull, que es nutrióloga que pertenece a la Sociedad de Médicos de aquí de Médica Sur y que bueno, me pidió que también recordáramos que Celíacos de México está muy al pendiente de todo esto porque tiene grupos para pacientes. Pero la enfermedad celíaca refractaria, esta sí requiere fármacos y requiere generalmente esteroides, inmunosupresores, y cuando hay un cambio, una evolución hacia datos de linfoma, eso sí nunca he visto yo un paciente con linfoma asociado a celíaca, están descritos, esto requiere incluso quimioterapia, ¿no? Entonces, pero ya son casos muy particulares de lo raro entre lo raro. Pero los casos que tú describes, bueno, de tus pacientes, ¿son mexicanos? Algunos son mexicanos, pero también tengo pacientes extranjeros y muchos que son mexicanos, pero que la ancestría de forma, vamos a decirle, práctica, fácil en el consultorio, implica que se consideran mexicanos, por ejemplo, para estudios de investigación, si padres y abuelos son mexicanos. Si padres o abuelos son europeos, ya este paciente ya no se considera mexicano, y tengo muchos de esos, o sea, a lo mejor el paciente es mexicano, pero el papá o el abuelo es español, es italiano, pero tengo también bastantes mexicanos. Le estás dando la razón al doctor Valdovinos. Sí, seguro, yo no, es que yo nunca he dicho que no. Muy bien, ¿alguien más del público tiene alguna pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su plática. ¿Qué hay con respecto a los trastornos del espectro autista? Porque en general también la dieta libre de gluten le están indicando y sobreindicando, creería yo, relacionando un poco justo el término de enfermedad celíaca, o sea, como malinterpretando más bien en esta cuestión, diciendo que esa es la solución a la sintomatología que presentan niños, niñas o personas con TEA. ¿Qué hay en ese sentido desde su expertise con relación a este problema? Muchas gracias. Sí,
Sí, el espectro autista es verdaderamente complejo, ¿no? Porque el grado o el espectro autista es muy, muy amplio y sí hay intentos o hay ensayos clínicos que demuestran que desde el punto de vista epidemiológico parece ser que gente que consume menos gluten puede mejorar sus condiciones de autismo. Lo mismo ha sucedido o es el mismo caso de trasplante de microbiota fecal en el espectro autista o el uso de probióticos en pacientes autistas. La realidad es que no hay nada concluyente y no es una recomendación de usarlos en la práctica clínica en pacientes autistas. Ni trasplante de microbiota, ni probióticos, ni dietas sin gluten. ¿Alguien más con alguna duda en el público, algún comentario? Ahí también para complementar, es que el gluten, o sea, hay que recordar que más bien el trigo, no el gluten. El trigo tiene diferentes nutrientes, y ya se ha mencionado, diferentes componentes. Unos de ellos son proteínas gluten, que son las que tienen que ver con la sensibilidad y con la celíaca. Hay proteínas no gluten y hay carbohidratos que tienen que ver con intolerancias más bien tipo FODMAPs, estos alimentos altamente fermentables en pacientes con condición irritable. Y no sabemos además cuál de estas podría tener asociación con diferentes trastornos, por ejemplo, algunos psiquiátricos de depresión. Los mismos psiquiatras han visto y hay cierta evidencia que bajarles el trigo a los pacientes con depresión les puede mejorar este trastorno del estado de ánimo. Exactamente a qué se debe no está claro. Se sabe que además generalmente hay un componente de disbiosis que también es susceptible de tratarse. Entonces ya son temas un poquito más complejos porque además son enfermedades que hasta el propio diagnóstico de un espectro autista tiene sus limitaciones y luego los factores también son múltiples. Entonces no es como que el trigo o el gluten vaya a ser la solución a todos estos problemas. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero es muy probable que este video lo vean muchas más personas de las que estamos aquí, probablemente pacientes y gente que esté interesada en el tema a través de las redes sociales. ¿Hay algún mensaje final que ustedes quisieran dar a los pacientes? Quizá los celíacos probablemente están muy interesados y van a acercarse con los expertos, ¿no? Y hacer sus dietas, pero de pronto puede haber más interés en los pacientes no celíacos que les encanta hacer dietas sin gluten. ¿Qué mensaje podríamos darle final a estos pacientes? Alguien que les quiera decir algo, que se acerquen a sus médicos, que no hagan dietas restrictivas, que para hacer dietas restrictivas se acerquen a un nutriólogo. ¿Qué podríamos darle de mensaje a estos pacientes? Bueno, mi mensaje para ustedes, la comunidad médica, es: existe la enfermedad celíaca, es una enfermedad muy poco frecuente en México, sin embargo, en el espectro del especialista, sí es un diagnóstico diferencial que hay que considerarlo en aquel paciente que tiene los síntomas que ya mencionamos y en los cuales tenemos disponibilidad de pruebas para hacer un diagnóstico bien establecido. Y en relación al manejo de aquellos pacientes pseudocelíacos que insisten en que una dieta sin gluten es lo que realmente les mejora su condición clínica, en esos pacientes hay que hacer un diagnóstico de certeza e informar y educar al paciente que una dieta sin gluten tiene efectos contraproducentes. Se ha demostrado mayor índice de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, etcétera, inclusive incremento de peso, por lo que ya se mencionó que los productos libres de gluten tienen mayor contenido de carbohidratos y de otros productos que hacen que el paciente suba de peso. Entonces, no es sano estar en una dieta sin gluten. Perfecto. Pues muchas gracias a nuestros panelistas por la participación y al público y listo, doctor Gabilondo. Muchas gracias. Creo que estuvo muy interesante.